Bienvenidos a una temporada más de nuestro podcast. Somos Bárbara y Ana Paulina, dos amigas que por muchos años hemos compartido la educación en casa y la crianza de nuestros hijos. En nuestras temporadas anteriores estuvimos contando nuestra experiencia y hablando de la educación en casa como una manera más libre, respetuosa y consciente de vivir el aprendizaje en familia. Esta temporada es especial, pues no hablaremos nosotras, sino nuestros invitados. Sírvete un té o un café y quédate a escucharnos para que los conozcas. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Un té con Bárbara y Ana Paulina. Hoy tenemos de invitado a otro de los hijos de Bárbara, a Juan Pablo. Ya tuvimos por aquí a Manuela y hoy es el turno de Juan Pablo. Entonces, bienvenido Juanpa y bienvenida Bárbara. Gracias Ana Paulina. Pues aquí venimos a traer otro de estos seres humanos educados en casa o mal educados en casa. Vamos a ver ustedes qué opinan. Entonces, adelante Ana, arranca tú preguntando. Creo que es cuando está uno de nuestros hijos, es más fácil así. Bueno, Juanpa, siempre empezamos pidiendo que te presentes, nos cuentes cuántos años tienes, en qué andas y cómo fue tu inicio en el homeschooling. Manuela nos contó su versión, pero es importante e interesante saber que todos los hijos lo viven de una forma distinta, entonces sería muy bonito escuchar también cómo fue para ti tu homeschooling, cómo empezó, cómo lo viviste y bueno, empecemos por ahí. Primero, muchas gracias por la invitación. Soy Juan Pablo Zuleta, tengo 22 años, soy estudiante de Historia en la Universidad Nacional en este momento. Pues el inicio yo creo que no lo he percibido nunca como un inicio, o sea, para mí ha sido como, pues fue en su momento cuando viví la experiencia del homeschooling. Para mí fue la vida, no comienza en ningún momento porque nunca tuve una experiencia diferente a esa. Digamos, mi mamá dice que yo fui un par de veces a un jardín. El día de Halloween. Un día a un jardín infantil, no sé si por el trauma que me cuentan o simplemente porque era muy chiquito, no me acuerdo de nada, entonces eso pues simplemente ha sido algo que ha sido parte de mi vida y es la forma en la que crecí, la que me eduqué. No tengo otra idea distinta de eso. Y la experiencia, pues nada, como el enfoque en mi familia era bastante laxo con sus episodios de no, sí, todos los días nos vamos a levantar a las 4 de la mañana a hacer matemáticas, que duraban 2 días y luego seguíamos haciendo y aprendiendo lo que se nos da la gana. Entonces, pues eso me dio la posibilidad de enfocarme por periodos cortos o largos en todo lo que me ha interesado a lo largo de mi vida, porque yo soy una persona como de obsesiones muy, muy, muy intensas que no necesariamente duran mucho tiempo. No sé, cuando chiquito, por ejemplo, eran los dinosaurios. No pensaba nada más, no hacía nada más, no pintaba nada más. No me interesaba nada más, era todo lo que yo quería leer y todo. Teníamos unas revistas y unos libros sobre dinosaurios. Yo pasaba todo el día haciendo eso. Más adelante, como antes de adquirir como un interés por el fútbol, fue mucho la geografía, lo que me voy acordando ahorita. La geografía, la historia de los países, cuáles los accidentes geográficos, como una obsesión así como país por país. Empecé a escribir sobre eso, a hacer así obsesiones. Y de momento se acababa la obsesión, entonces lo dejaba, pero como no había, digamos, un currículum ni nada, siempre me sentí y tuve la libertad de dejar esas obsesiones. O sea, las tomaba, aprendía todo lo que tenía acceso durante el tiempo que duraba la obsesión y una vez se acababa, pues listo, o sea, la podía dejar. Son obsesiones que igual he retomado más adelante en mi vida, me han servido muchas cosas, pero pues como obsesión se acabaron en algún momento. Y pues así a lo largo de mi vida, toda la geografía, pasamos al fútbol, a la historia, son cosas que he ido tomando, dejando y retomando, y esa es la experiencia que he tenido, de que por esa libertad he podido aprender una gran cantidad de cosas que llega un momento en el que me dejan de interesar, pero luego descubro pues, que haber tenido esa libertad y haber podido aprender esas cosas de esa manera me permiten retomarlas más adelante en mi vida y realmente todas me han sido útiles en algún momento. Yo voy a meter la cucharada porque me conmueve oírte. Nunca habíamos tenido esta conversación específicamente y creo que vale la pena como contar un par de pequeñas anécdotas que tienen que ver con lo que Juan Pablo cuenta y que tal vez él mismo no se acuerda, pero la primera es que esa única vez que fue al jardín infantil fue el momento de iluminación para que eso que habíamos soñado con Alejandro, educar a nuestros hijos en casa, se pusiera en práctica en ese momento. Laura, tal vez yo lo he contado, Laura había tenido una experiencia de estar en un jardín Montessori un año,
Yo no estaba del todo contenta con lo que estaba pasando, a pesar de que me encanta ese lugar, me sigue encantando, pero había algo que no me dejaba totalmente satisfecha, pero también estaba ese otro yo que decía, esto es muy práctico, o sea, el próximo año se van los dos grandes, me quedo con la bebé, que en ese momento era Manuela, y miércoles, o sea, empiezo a tener una cantidad de libertades y de independencia que con los tres en la casa pues no se tenía. Entonces era el día que celebraban el Día de los Niños, el Halloween, como le quieran llamar, y entonces se podía llevar hermanitos o primitos a la fiesta. Entonces Laura la veo vestida de mariposa con unas alas de papel de seda que hizo una amiga mía diseñadora, y a Juan Pablo le creó una especie como de máscara, hagan de cuenta, era como un Volkswagen escarabajo verde, que se ponía como con una balaca, era todo el Volkswagen en su cabeza, y él sacaba la carita por el panorámico, y él se fue feliz vestido de Volkswagen para el jardín infantil. Yo lo dejé sin estar intranquila, Laura estaba ahí, bien, y cuando llegué a recogerlo, abrieron la puerta del jardín, y él me estaba esperando, y se atacó a llorar apenas me vio, y en ese momento yo supe que él no estaba listo, y que no íbamos a hacer eso nunca. Fue como un puntillazo muy fuerte en nuestra vida, fue como, si él no está listo, Laura se sale también, no sé por qué tuvo tanta fuerza, esa imagen de él parado con su Volkswagen en la cabeza, fue muy fuerte. Y con respecto a sus obsesiones, pues que continúan en su vida, él dice que su aprendizaje, su vida ha sido un encadenamiento de obsesiones, alguna vez lo dije en alguna de estas entrevistas. Esa específica, por ejemplo, de los países, como era tan académica, y uno de mamá homeschooler, cuando es muy flexible y todo, pues igual cuando un hijo le apunta a lo académico, pues hay algo de mostrar pecho ante la familia y estas cosas. En un determinado momento lo abandonó, y yo me acuerdo de haber presionado para que continuara, y haberle dicho, a ver, ya llegaste hasta aquí, ¿por qué no sigues? Y me acuerdo que fue tajante, yo no sé cuántos años tendrías, 11, una cosa así, y me dijo, el asunto de los países es un asunto mío. Y con eso me dejaba completamente claro que aquellas cosas que él emprendiera eran suyas, emprenderlas, continuarlas y detenerse era su asunto, y que yo no tenía nada que estar haciendo. Fue un golpe de esas fuertes que uno recibe en la maternidad y en el homeschooling, pero creo que fue también el aprendizaje de, efectivamente, con él teníamos una cosa que yo le llamaba su dosis diaria de humildad. Quería que había aquellas cosas que yo proponía, especialmente tenían que ver con matemáticas, pero no solamente, de hecho hicimos geografía y biología, historia, pero había cosas que él tenía que terminar, y él, por supuesto, ya les contará, se ponía un poco bravo, y yo le decía, hay un momento en que uno tiene que saber que otra persona propone, uno empieza y si cuesta trabajo, y sigue empujando, pasa siempre decía, ¿no?, el policía acostado, la dificultad, y terminas. Pero al mismo tiempo estaba ese otro aspecto que ocupaba mucho más tiempo y espacio, que era lo que él proponía, era su asunto, y terminarlo también era su asunto. Bueno, yo quiero apuntar un poco, esa escena que tanto te traumatizó, es la escena que vivimos todos los papás que llevamos a los niños al colegio, o sea, mucho a poquito o una única vez, todos llegamos por nuestro chiquito al jardín, no al colegio, al jardín, y lo encontramos atacado, llorando, con una profesora diciéndonos, es súper normal, estaba tranquilo hasta que la vio usted llegar. Esas cosas a las que uno se acostumbra, que uno acepta como normales y naturales y que no son normales ni naturales. Me parece muy triste. Yo quiero hacerle una pregunta a Juan Pablo con respecto a algo que tú acabas de decir. Tú eras realmente el intelectual de tu familia, el que leía por montones, el que siempre estaba hablando de algún tema nuevo, y como dice tu mamá, cuando uno necesita demostrar ante los familiares y los ojos inquisidores, pues muestra al intelectual de la familia. Tus hermanas eran bailarinas, artistas, cantantes, dibujantes. ¿Tú percibiste eso en algún momento? ¿Tú sentiste que a ti era el que mostraban, que lo tuyo era lo que ponían al frente? ¿Lo percibiste? Y si lo percibiste, ¿cómo te sentiste con eso? ¿Te sentiste más que tus hermanas o algo así? Sí, yo creo que sí lo percibí, pues sí era algo como claro, sobre todo en ciertos contextos en los que se espera ese interés académico, ese interés como intelectual, se espera más que lo otro. Pero yo creo que hay de ambas cosas, como mi familia pues es una familia de músicos, digamos, artistas, ballet, todo eso. Pues yo siempre he sentido, no, claro, siempre sentí en su momento, de pronto es algo que me inventé y simplemente construí mi personalidad alrededor de eso,
pero yo no siento que yo tenga las facilidades para eso, o sea, para la música, para cualquier cosa que requiera coordinación, entonces eso se me dificulta muchísimo. Y como hubo pues a lo largo de mi vida muchos momentos en los que empezaba un nuevo coro y yo estaba en ese coro, cosas por el estilo, mi hermana montaba una obra de teatro y yo tenía que bailar. Yo soy muy torpe para eso, no se me facilita, yo soy muy descoordinado, sí, cualquier cosa que requiera como el movimiento del cuerpo, coordinación de las manos, es un desastre para mí. Entonces, yo creo que hay de las dos cosas, o sea, por un lado sí sentí en algún momento que por tener más intereses como académicos o intelectuales, o como uno los quiera llamar, pues sí había más como el demostrar, digamos, entre comillas, en ciertos contextos, obviamente, pero por el otro lado, en los otros contextos en los que pues se esperaba de mí ser más similar a lo que era el resto de mi familia, como que tampoco encajaba bien, o sea, no necesariamente el hecho de que en ciertos contextos yo fuera como el demostrar, entre comillas, hacía que me sintiera más o superior o nada, sino pues simplemente era como una cuestión más del contexto. Y es interesante eso porque él es el único niño que yo he echado de un coro. Es el único. Porque cuando teníamos nuestro trabajo en una fundación de niños que quedaba fuera de Bogotá, íbamos todas las semanas a hacer trabajo. Él canta muy bien, canta muy lindo, y de niño era fácilmente el que mejor cantaba de todos, era él, cantaba realmente lindo, pero no le interesaba, entonces escapaba a jugar fútbol cuando estábamos en ensayo, entonces en un momento te eché del coro. Chiquito era. No sí, le dije, no vuelvas porque tú te estás escondiendo para ir a hacer otra cosa, pues no vuelvas. No, sí me acuerdo, pero no sé. Claro, lo eché el coro. Después no volver, porque igual no estaba yendo. Y eso que dice Juan Pablo de mostrar el académico, hay algo de lo que hemos hablado tantas veces en estos podcasts y que era parte de una conferencia que di muchas veces que se llamaba El proceso inevitable de aprender, que es hablar de la jerarquía del conocimiento. Todos tenemos el aguijón de esa jerarquía, para bien y para mal. Todos sentimos que lo de mostrar es lo académico. En el fondo del alma, aun cuando uno trate de desestructurar eso, desescolarizarse, sacarse eso del alma, siempre hay algo que lo empuja a uno a mostrar lo que la sociedad quiere ver. Yo nunca he sentido que lo que Juan Pablo haga sea superior a lo que hace Laura o Manuela o Isa, pero a la hora de mostrar, me pasó hace, no sé, muy poco con una persona de la familia, siempre trata uno de que el que hace cosas académicas, por favor, cuente. O sea, sí es, digamos, normal, no digo que esté bien, pero sí es normal como querer mostrar para que los otros que están esperando ver resultados académicos sientan que uno no está totalmente equivocado. Juanpa, estás en la universidad, o sea, hiciste el proceso de ser bachiller. ¿Cómo hiciste ese proceso de ser bachiller? Cuando nos vinimos a vivir a Bogotá, mi papá y mi mamá pues empezaron como a empujarnos a empezar ese proceso. Lo primero pues era la validación de primaria y sexto. Manuela y yo, que fuimos los que empezamos con eso, ya éramos mucho mayores. Empezamos las validaciones en un colegio público que queda por acá cerca, a unas pocas cuadras. O sea, era un proceso bastante absurdo porque era ir un día o 2 días, no me acuerdo cuántos, para primaria y para sexto. Entonces quinto y sexto, y tocaba ir creo que 2 días para validar cada uno de los cursos. Pero pues era una bobada, porque entonces uno sentaba, no sé, 3 horas en el que le pasaban a uno unos exámenes que uno debería haber visto 3, 4 años atrás, que ya no tenían ningún sentido. O sea, estaban preguntando unas cosas como poner un mapa de Europa y trace los ríos, cosas absurdas. Y era una perdedera de tiempo, básicamente. Era ir y sentarse y contestar unos exámenes facilísimos, pues porque uno los debería haber contestado supuestamente años antes. Y luego cosas tan peor de absurdas como, no, es que hay que validar educación física. Entonces vaya y dele vueltas a la cancha con niños 4 años menores para demostrar que usted está al mismo nivel que ellos. Pero una bobada. Además, en esa época tú jugabas fútbol, ¿no? Tú entrenabas fútbol un montón y no te valieron eso, sino que te hicieron ir a darle vueltas a la cancha. O sea, yo jugaba fútbol, pero yo siempre tenía un estado físico pésimo. Yo no sirvo para el deporte. Entonces hubo una, creo que fue en quinto, sí era como vaya y dele vueltas a la cancha y luego abdominales y eso, y los niños, o sea, era absurdo, pero aún así los niños 3 años menores que yo, o sea, yo daba pena. Yo no, o sea, yo hago, no sé, 10 abdominales, ya me quiero morir, y era como haga 200, entonces me tocaba
esconderme del profesor que estuviera mirando para otro lado y parar un poquito porque yo no puedo con el deporte. Y ya creo que en sexto yo traté como de homologar, entre comillas, el hecho de que yo jugaba fútbol. Entonces el profesor me dijo como, bueno, ya que juega fútbol, entonces haga 21itas y yo se lo valido. Pues yo jugaba fútbol, pero también todo mal, o sea, porque yo jugaba de defensa y yo, digamos, con el control de balón y la habilidad y todo eso tampoco era lo mío. Yo tenía, digamos, un estilo de jugar fútbol muy distinto. Entonces yo siempre he sido tronquísimo para las 21itas y para todo lo que requiere así como mucha habilidad con el balón. Yo malo también. Y esa vez, milagro de Dios, o sea, fue increíble. Yo creo que es la única vez en toda mi vida que he logrado hacer las 21itas completas y además las terminé con un control de balón así impresionante, como un crack. Fue la única vez en la vida que me salió eso, justo para el examen, pero era una estupidez. Y ya después para los siguientes cursos entramos a una plataforma virtual, un espanto de plataforma, una cosa horrible, tan horrible que yo no hice, o sea, no le hice. Yo hacía mis cosas por otra parte, leía lo que me interesaba, aprendía lo que me interesaba, pero nada que tuviera que ver con la plataforma porque la odiaba. Hasta que me llegó el día que ya era la fecha límite para entregar ya todos los trabajos de todo el semestre o todo el año, no me acuerdo, y cómo será de fácil la plataforma que yo alcancé a entregarlos todos. Como 5 horas de concentrarme un rato, los entregué, las pasé, y ya como que colectivamente se tomó la decisión de que eso no tenía sentido, era un desperdicio de tiempo, de plata, de todo, y terminé validando el bachillerato ya después de cumplir 18, ir a hacer el ICFES y ya terminar eso en vez de ponerme a validar. Creo que noveno y décimo no los validé nunca. Décimo y 11. Eso, sí. Décimo y 11 no los validé nunca porque realmente era una pérdida de tiempo y pues ya me faltaban, no sé, 6 meses para cumplir 18, pues ya dejemos así y con el ICFES terminamos eso. ¿Y cómo fue tu llegada a la universidad? ¿Cómo escogiste la carrera? ¿Cómo fue el inicio? ¿Cómo sentiste el ingreso pues al mundo escolarizado oficial al que tanta gente le tiene miedo, que los homeschoolers no van a poder o bueno, todo eso? Desde el examen, ¿no? Vale la pena un poco. Sí, porque el examen de la nacional es algo... Para llegar a la nacional. No, Sí. pues, o sea, primero, la misma elección de la carrera también fue un proceso, porque como ya dije, pues yo he tenido obsesiones distintas a lo largo de mi vida, pero no es como que yo desde los 10 años pensara, no, es que la historia, es que esto es lo mío, eso es lo que yo quiero hacer. Sino, no necesariamente. Mi papá nos daba unas clases de historia en su momento. Era un interés incluso secundario en mi vida. Y en el año anterior a entrar a la Nacional, yo empecé a asistir a unas conferencias de un historiador colombiano, se llama Juan Camilo Vergara, y fue algo, me empezó a sonar, a crecer ese interés. Y finalmente, o sea, yo escogí esa carrera porque era lo que me interesaba en ese momento de mi vida. Entonces, o sea, ya es momento de entrar a la universidad. Eso es lo que me interesa en este momento. O sea, en este momento lo que yo quiero hacer es estudiar historia. No me interesa nada por encima de eso. El examen, pues, yo tenía la experiencia del ICFES. Mi única experiencia real con un examen retador, pues, porque esos exámenes de ese colegio público que dije, pues, o sea, era ir y rellenar unas hojas y salir. Pero pues ya el ICFES fue como la primera experiencia retadora, me fue bien. Y en este pues era lo mismo, como con la misma mentalidad. Yo soy una persona muy tranquila, yo creo que eso ayuda, que no me llene la cabeza así como de preocupaciones, no, me lo va a tirar, sino pues nada, fui tranquilo. Lo más harto de eso es la madrugada, menos mal el examen de la Nacional no es en 2 tandas como el ICFES, sino es una vaina de 1 hora y media, 2 horas. Me emocionó muchísimo recibir los resultados ya de ingreso. Sí, es algo que recuerdo con mucho cariño. Como entrar a la página y ver como, listo, sí se pudo. O sea, a pesar de no ser el bruto que se educó en casa y que no recibió toda esa cantidad de información que solamente el colegio puede dar, pues ahí se puede pasar a la Nacional. ¿No? Uno no es tan bruto después de todo. Sí sirve para algo el homeschooling entonces. Pero igual, ya para el ingreso, ya esa entrada a la vida académica con la que nunca había tenido contacto, la vida escolarizada, con la que nunca había tenido contacto, sí tenía la preocupación, sobre todo como de no saber hacer cosas que me iban a pedir. Fue algo que expresé en su momento, como, listo, me van a pedir hacer un ensayo, pues yo nunca lo he hecho, me van a pedir una reseña, yo nunca he hecho eso. Y uno de los mayores impactos que tuve entrando a la universidad
fue descubrir que nadie lo sabe hacer. O sea, gente que llegó de 11 años de colegio, llegan y no saben hacer una reseña. Incluso estudiantes adultos que en la carrera había, y nada, la primera reseña que nos pidieron, todo el mundo sacó 2.5, 2.3. O sea, fue como lo que más me impactó, como entonces... el colegio para qué, se pasan 11 años todos los días de su vida durante 11 años ahí y llega a la universidad y hay gente a la que le toca cancelar materias de primer semestre porque necesariamente tienen que escribir una cosa que se llama lectoescritura porque en el colegio no les pudieron enseñar apropiadamente competencias básicas para una carrera que además pues se apoya muchísimo en saber escribir y saber y leer críticamente todo eso. Entonces, ¿para qué? Y realmente yo esperaba que el choque entre lo que yo llevaba a lo largo de mi vida haciendo y la forma en la que venía aprendiendo y el paso a la universidad fuera un impacto terrible en mi vida, que no fue. El principal choque que tuve fue más respecto a la organización del tiempo y tener como la disciplina de saber cuándo hay que empezar a leer las cosas, cuándo hay que empezar a hacer las cosas para terminar todo a tiempo, pero eso no necesariamente tiene que ver con el homeschooling, sino es más una cuestión de personalidad, que yo soy desorganizado, entonces no creo que tenga nada que ver con eso. Eso decía Matías la semana pasada. Meto la cucharada nuevamente, primero para dejarle claro a todo el mundo que él es una persona muy tranquila, como él acaba de decir, salvo cuando juega al Junior. Y es importante hacer como esa parte completa del perfil de Juan Pablo, porque este es un cachaco, hijo de cachacos, nieto de cachacos, pero desde el Junior. Entonces esto es grito, madrazo, patada, insulto, una cosa espantosa. No, los insultos fueron la semana pasada, esta semana creo. Entonces es importante que sepan que no es tan tranquilo como cree. Y una cosa que es importante aquí, y es cuando Juan Pablo entró a la universidad, efectivamente su problema fue ese, organizarse, saber que se esperaba de él cumplir con una cierta cantidad de horas de estar en clase, adicionalmente unos ciertos trabajos que había que completar, que había que hacer, que había que entregar a tiempo, unas ciertas lecturas que había que hacer completas para poder reportar sobre esas lecturas, y empezó un rifirrafe entre los dos fuerte, que fue como, a ver, en esa clase que nadie está diciendo nada interesante, yo aprovecho para adelantar el ensayo de la otra y a mí se me paraba el pelo. Y en ese momento me di cuenta de una cosa terrible, que es que el desescolarizado era él. O sea, que nosotros, mi esposo y yo, habíamos tomado una decisión racional, intelectual, pensada, sentida también con respecto a educar a los hijos por fuera del sistema, pero los que estaban por fuera del sistema eran ellos. Entonces, yo seguía juzgando la vida de acuerdo con los patrones del sistema al cual no solamente había pertenecido, sino que había pertenecido exitosamente durante toda mi vida escolar. Yo era la primera de la clase y todas esas cosas, lo cual quería decir que aquellas dinámicas del sistema seguían estando muy fuertes en mí. Yo seguía dándole importancia. Ya en este momento en que finalmente había un ser humano en mi casa metido entre un sistema, digamos, sólido académico, todas aquellas dinámicas a las cuales yo le había jugado con tanto éxito en mi vida escolar empezaban a tener relevancia, y yo quería que Juan Pablo viera esa lógica, y él no podía verla. No podía verla, y no la pueden ver porque crecieron completamente por fuera del sistema y de sus juegos. Creo que a medida que pasan los semestres, igual empiezan a sentirse también cómodos dentro de la dinámica, ¿no? A jugar con eso, a que les guste que les vaya bien, que les fascina que les lleguen las notas y que sean altas. O sea, esa parte me doy cuenta que ya hace parte de su ser, pero en el primer semestre era... No, pero desde el principio. Eso fue el otro descubrimiento de la universidad, que es que me encanta que me califiquen. No me lo esperaba, pero desde el primer semestre entregué un trabajo y recibí una nota numérica. ¿Te parecía interesante? Sí, pero me acuerdo de esa crisis fue parecida a la de los famosos escritos sobre los diferentes países, que en algún momento Juan Pablo me dejó claro como quién está en el proceso. O sea, no entiendo. Y para mí fue constatar hasta qué punto
tiene raíces profundas en uno las dinámicas escolares. Yo solo tengo cercano el caso de María Alejandra, digamos, universitario, y creo que me voy a referenciar un poco sobre ese caso para hacerte preguntas. Por ejemplo, ¿cómo sentiste tú al entrar a la universidad el tema de pronto de tener un profesor de esos arbitrarios, autoritarios, insoportables, injustos? ¿O cómo hiciste amigos? ¿Cómo te fue con tus compañeros? ¿Alguna vez te sentiste definitivamente mosco en leche porque empezaron a hablar y tú eras homeschooler y no cuadrabas con el resto de la conversación de la gente que venía de colegio? ¿Ese tipo de experiencias tuviste alguna que quieras contar? Lo de los profesores es interesante porque eso sí, me ha tocado. Pero a mí me parece, no sé, eso hay muchas veces que se le mete como demasiado, se mitifican esos profesores así arbitrarios, pero lo que he descubierto es que muchas veces lo que esos profesores necesitan es que uno que uno les entre en el juego, que uno sepa a qué están jugando y cómo es que hay que tratarlos, qué es lo que hay que hacer exactamente. Y hay compañeros míos que me han tocado que inscriben 4 veces la misma materia con el mismo profesor porque ya esta vez sí hay que verla y la cancelan porque no, me muero de miedo. Y no, o sea, esas son cosas con las que hay que aprender a jugar. Y respecto a ser amigos, yo creo que también ha pasado por una cuestión de personalidad. Yo soy muy malo como para entrarle a las personas, empezar a hablar. No es algo con lo que me sienta cómodo, pero sí he construido mi grupo de amigos, como un grupo cercano de 2 personas y otro grupo más amplio. Pero pues bien, o sea, y respecto a si me he sentido como mosco con leche, varias veces, sí, eso sí, muchas veces hay que confesarlo, porque hay muchas cosas pues que la experiencia del colegio hace, que así no hayan ido al mismo colegio, pues muchas personas comparten experiencias similares que yo no tengo y que yo no entiendo. Entonces pues eso, cuando empiezan a hablar de eso, no tengo ni idea de qué están hablando, no puedo relacionarme con eso. Y otras cosas que ya no van tanto por la experiencia escolar, sino, no sé, cómo eran las dinámicas en mi casa y cómo eran de distintas a otras dinámicas en otras casas. Por ejemplo, nosotros cuando chiquitos no veíamos prácticamente nada de televisión. No sé hasta qué edad en la casa ni siquiera había canales de televisión que no fueran Caracol y RCN y Señal Colombia. Hasta esa famosa vez de que pusimos internet y eso. Pero en Cajicá nunca hubo televisión. Claro, ahí se pusieron los canales. Pero hay una cantidad de cosas que hacen parte del bagaje cultural, digamos, de una gran cantidad de personas, no sé, el 99% de las personas de mi generación, que yo no comparto y que yo no entiendo y no puedo hablar con mis amigos de esos mismos temas. Yo nunca vi Dragon Ball Z, no vi los Simpsons, o sea, una cantidad de cosas que son referencias básicas de cultura popular. Eso sí es interesante, o sea, me ha parecido interesante. Nunca me he sentido como un bruto por eso, sino simplemente me parece como interesante. No tiene que ver con el homeschooling, eso sí. No, es una cosa de cómo es la familia, sí. Entonces, pues, en ese tipo de cosas sí siempre quedo perdido. Sí, son videojuegos, programas de televisión, son experiencias que no comparto, pero eso sí no necesariamente tiene que ver con el homeschooling. Bueno, voy a preguntarte la típica pregunta sobre la socialización, que ya te pregunté un poco, digamos, en la universidad. ¿Cómo sientes tú que ha sido tu vida social de chiquito, ya luego en la universidad, ahora, digamos, pues a universidad y eres adulto? ¿Qué tienes para decir sobre eso que tanta gente pregunta a los homeschoolers, que cree que viven en una burbuja y bueno, todo eso? Yo nunca he sentido como falta de socialización en ningún momento de mi vida. También por una cuestión de personalidad. No soy una persona de tener muchos amigos. Toda mi vida he tenido un amigo. Entonces, cuando vivíamos en Bogotá, cuando era muy chiquito, incluso los primeros años en Cajicá, sí, no sé, pero pues siempre es un amigo. Pero en Cajicá también, como toda la comunidad que se generó. O sea, ahí hice amigos, pero amigos como no tan cercanos al Juan José. Pero algo muy bonito es que en los últimos años como que me he reencontrado más fuertemente con esos primeros amigos de la comunidad como de homeschoolers en Cajicá, con Martín y ya después conociendo a Matías y todo eso. Como que ha sido algo muy bonito como poderme encontrar otra vez con esos amigos que no eran tan amigos míos hace unos años. Y en la universidad lo mismo, o sea, yo tengo 2 amigos en la universidad, el resto pues son personas que es un grupo grande de amigos, pero pues son más amigos entre ellos que conmigo, pues porque no soy tan amiguero, es una cuestión de personalidad, pero nunca he sentido como que no, por culpa del homeschooling yo no me relaciono con nadie, por culpa del homeschooling yo no tengo amigos ni nada, sino
tampoco es algo que me haya interesado particularmente. Soy una persona que disfruta mucho mi tiempo conmigo mismo. Nosotros, Juan, siempre terminamos nuestra entrevista, que te la agradezco mucho, porque además debe ser más aburrido contestar como con la mamá junto. No, para nada. Le preguntamos siempre a nuestros entrevistados si hay alguna pregunta que no te hicimos y hubieras querido responder. No, yo creo que cubre todas lo que me esperaba, sí. Bueno, perfecto. Ha sido una entrevista muy entretenida. Vi a Bárbara toteada de la risa la mitad del tiempo. Creo que se divirtieron bastante ustedes dos allá. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por aceptar la invitación. Vuelvo y digo que me da envidia porque yo dudo que los míos vayan a aceptar invitación a entrevista, aunque de pronto cuando llevemos 20 digan, no, oiga, ya creo que toca o algo así, ya es hora. Gracias, Juan Pablo, por contarnos sobre ti y por aceptar la invitación. A ti, Ana, gracias por crear todo el espacio, todo el ambiente, toda la tecnología que se requiere para esto. Y nos veremos la próxima semana con un nuevo invitado.